Perfecto. Listo, buenas tardes. El día de hoy tenemos la masterclass a cargo del doctor Víctor Azán Sarmijos. Él tiene una alta experiencia en el desarrollo de sistemas embebidos, es magíster en automatización y control industrial del SPOL, también es ingeniero en telecomunicaciones y doctor en ciencia de la computación, ¿verdad? ¿Me comentas, Víctor, cómo es el título? Ciencia de la computación. Sí, doctor en Ciencias Computacionales Aplicadas. Ah, exacto, perfecto. Bueno, Víctor, tenemos algunas experiencias en la época de estudiantes de ingeniería. Actualmente nos colabora en el programa de maestría en electricidad, dando la cátedra de simulación y para este nuevo periodo vamos a trabajar bastante con la parte de titulación. Actualmente estoy colaborando con la maestría en tecnologías de la información y la maestría en electricidad. Tenemos un grupo de docentes con amplia experiencia, entonces la idea es compartir los conocimientos para que conozcan a los docentes y en qué están trabajando. Entonces, el día de hoy trabajamos, vamos a mostrar la masterclass localización en interiores basado en trilateración, utilizando sistemas embebidos. Vamos, Víctor, muchas gracias por dedicarnos un poquito de tiempo. Bien, pues Manuel, yo siempre agradecido por la oportunidad que bueno, me hace llegar a través de la institución para poder compartir un poco lo desarrollado. Y bueno, pues también a la Maestría en Tecnologías de la Información por la oportunidad de presentar este desarrollo, que es bastante interesante y tiene muchas aplicaciones, por supuesto. Voy a empezar primero indicando cuáles son los temas que vamos a tratar. Entre ellos, pues haré una breve introducción de la motivación de este trabajo. Adicional a ello, veremos qué otras tecnologías se están utilizando para resolver este problema. Obviamente este problema no es reciente, este problema tiene ya algunos desarrollos, algunas implementaciones que lo resuelven. Y pues haremos un overview de cuáles son esas tecnologías para poder luego justificar la que se va a presentar. Luego, en ese sentido, pues viene la metodología donde se explica cuáles fueron los pasos a seguir, porque este trabajo incluye también el desarrollo del hardware. Como bien sabes, Manuel, pues también dentro de los skills que tengo, también está el desarrollo de hardware. Y en este trabajo se hizo un desarrollo de hardware para poder hacer la medición de los equipos, ¿no? Entonces, luego de eso, pues se crea un dataset que es el que utilizamos en consecuencia con los algoritmos de inteligencia artificial para poder finalmente hacer que el sistema detecte la ubicación de una persona que posee un dispositivo móvil en interiores. Luego de eso, pues veremos cuáles fueron los resultados y algunas discusiones y conclusiones de estos resultados, por supuesto. En la parte de los códigos, sí les voy a presentar el script que fue desarrollado en MATLAB para que podamos también ver cuáles fueron los criterios que se utilizaron, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco el resumen de lo que vamos a ver. Vamos a dar inicio. Ok, dentro de la motivación de este trabajo, pues como ustedes bien saben, el tema del COVID, el tema del sanitario del COVID, pues es un tema de bastante interés y más riesgo se presenta cuando tenemos personas en ambientes cerrados, ¿verdad? Bajo techo, bajo un área cerrada, pues existe una mayor probabilidad de contagio. Y en ese espacio, pues es importante poder hacer la medición del distanciamiento. Existen pues métodos que incluyen el uso de tags de pronto para medir distancias, u otros que no lo necesitan, por ejemplo, mediante cámaras, ¿verdad? Sin embargo, pues finalmente lo que se busca es eso, tratar de que las personas tengan un distanciamiento social en ambientes de interior, ¿no?
Siempre cuando hablamos de ubicación, uno podría decir, bueno, podemos usar GPS, ¿no? Pero ya en el momento que estamos definiendo el escenario de un ambiente indoor donde estarán personas, pues primero que nada no podríamos usar GPS, ¿ya? Entonces, esa es la motivación de este trabajo, ¿no? Crear e implementar una tecnología que nos permita ubicar la posición de una persona en ambientes de interior. Esa es el objetivo de este trabajo. Y la motivación es, pues, una vez desarrollado este prototipo, pues escalarlo ya para poder eh, determinar distancia entre personas, ¿no? Entonces, este es un primer approach que puede escalarse como lo he indicado. Bueno, pues muchas tecnologías ya trabajan sobre esto. De hecho, hay el Bluetooth Low Energy para detección en ambientes de indoor. Tiene muy buenos resultados. De hecho, también existen algunos en esta misma tecnología, pues se ubican dispositivos fijos y el móvil, pues mediante potencias, pues permite ubicar la posición de algún objeto o persona que lo posea, ¿no? Asimismo, también hay aplicaciones basadas en Wi-Fi, en las cuales también no son tan exactas quizás como Bluetooth, y obviamente también quizás no esté diseñado como para que sea algo tan móvil como el Bluetooth Low Energy, los cuales ya vienen con dispositivos incluso alimentados por pilas, pero también es otra aplicación, ¿no? Otras son basadas en radiofrecuencia, que también existen algunas aplicaciones en el mercado. Incluso también hay una basada en smartphones. De hecho, em, Apple tiene un AirTag que te permite geolocalizar algún equipo o llavero que se te pierda, ¿no? A través de la conexión de Bluetooth también, ¿no? Ok, bueno, también hay aplicaciones que se basan en tecnologías de radiofrecuencia. De hecho, un estudio recientemente publicado por colegas han utilizado pues algunos antenas de radio que básicamente irradian un cuarto y mediante la medición de la potencia que llega a los receptores, pues más o menos se cuadra en dónde puede estar la persona, ¿no? Eso es muy interesante porque no requiere de dispositivos que cargue la persona, ¿no? Sin embargo, pues son aplicaciones a alta frecuencia, el consumo de energía también es un poquito elevado y requieren muchos equipos transmisores y receptores. Bueno, eso es una desventaja de este tipo de tecnología. Asimismo, también hay de Visible Light Communications. Eso prácticamente consiste en disponer de emisores de luz infrarroja y fotorreceptores que permitan pues detectar la ubicación de una persona. Sin embargo, pues asimismo requeriría muchos dispositivos y donde estarían los dispositivos sería donde podrías detectar porque es una comunicación en línea de vista, ¿no? Bueno, pues estas son algunas de las aplicaciones específicamente de estos trabajos que estamos viendo aquí. Nosotros nos enfocamos más a la aplicación de radio, que fue un artículo presentado por Eduardo et al., que ya fue publicado en el 2021 en un journal. Y bueno, pues usamos parte de la aplicación de radio, pues, pero también combinando un poquito con tecnología de módulos GSP, pero nosotros nos basamos en la potencia recibida por los APs, o en la potencia que se recibe de unos dispositivos llamados AP, que ya veremos más adelante, y además nosotros combinamos esas mediciones con algoritmos. Entonces, eso es un poco la diferencia con estos dispositivos comerciales que en realidad lo que hacen es ya definir una fórmula y con eso te dan una estimación de posición, ¿no? Nosotros acá
No hicimos ningún cálculo matemático para determinar cuál es la relación de la potencia de un receptor con el dispositivo que se mueve, que queremos rastrear, sino más bien nosotros usamos un método de caja negra en el cual le indicamos a un algoritmo que estas son las entradas y esto es lo que nosotros queremos en la salida, ¿no? Son datos etiquetados que enviamos al algoritmo para que él aprenda, de tal manera que cuando ya está este sistema trabajando en caliente, él sepa determinar la ubicación, ¿no? Entonces, es lo bonito de trabajar con ese concepto, ¿no? Si tú logras identificar algún problema que quieras resolver y sabes que existe alguna variable que pueda ayudarte a resolverlo, pues, y si sabes lo que quieres, puedes ubicarlo como una etiqueta y enviarlo a un algoritmo para que pueda ayudarte a resolverlo. En este caso, lo aplicamos para determinar ubicaciones empleando señales de radio que ya vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, dentro de la metodología, lo que nosotros hemos propuesto es crear tres APs, ¿no? Tres dispositivos que le hemos llamado Access Point, que van a estar fijos en un ambiente de interior. ¿Ok? Y adicional a ello, hemos creado un dispositivo que lo hemos llamado Mobile Device, que es el que va a tener la persona en el ambiente interior, ¿no? Todos estos módulos están conectados por Wi-Fi, ¿sí? Y lo que hacemos es determinar la potencia de la señal midiendo los parámetros RSSI, ¿no? Entonces, es la información que nosotros estamos midiendo constantemente al momento que nos conectamos. Todos ellos están conectados en una misma red Wi-Fi y estamos midiendo el RSSI. Este es el escenario en el cual se realizaron los experimentos. Obviamente, esto pues está en ambiente en interior, ¿no? Esto fue desarrollado en un laboratorio, sin obstáculos, eso es importante mencionarlo. Simplemente aquí teníamos las paredes y pues obviamente aquí no se delimitó esto de aquí porque se delimitó el espacio, ¿no? Porque tampoco no es que es tan grande. Tenemos un espacio, sí, parece que por aquí estaban los detalles del espacio. Sí, son de 2 metros por 4 metros. O sea, aquí tenemos el espacio de 2 metros por 4 metros, ¿no? Entonces, en este espacio sin obstáculos en medio, en indoor, por supuesto, hay un techo y todo. Entonces, aquí lo que nosotros procedimos a hacer es crear divisiones imaginarias, ¿sí? Divisiones imaginarias, ya en este caso de 20 por 20 centímetros, ¿no? Perdón, sí, de 20 por 20. Entonces, en esas divisiones imaginarias lo que nosotros hacemos es ubicar el dispositivo móvil, ¿no? Lo ubicábamos aquí. Y lo que hacíamos, pues todos ellos están conectados por medio de Wi-Fi. Lo que hace el dispositivo móvil es medir la potencia RSSI, el parámetro RSSI con el AP1. Luego medir el RSSI con el parámetro, perdón, con el AP2 y también con el 3. ¿Sí ven? Ok. Y listo. Entonces, una vez que ya se guarda eso, obviamente nosotros, como es un dispositivo, es un equipo, no está simulado, esto fue implementado, por supuesto, pues tenemos esa facilidad de poder hacer muchos muestreos, ¿no? Les cuento que también he trabajado en un proyecto algo parecido a esto, sin dispositivos móviles, y como han sido, pues, simulados, tú creas corres, bueno, claro, habría que ver qué parámetros se podrían cambiar, pero se corre la simulación y se obtiene unos únicos valores que no cambian. Entonces, lo interesante de esto que como fue implementado físico, lo conectábamos, medíamos y hacíamos mediciones cada cierto tiempo e iban cambiando levemente los valores. Entonces, esos pequeños cambios de valores son buenos porque a nivel de código esos resultan ser ejemplos. Digamos que nosotros estamos en el cuadrante 1.1 y las mediciones de RSSI, por ejemplo, voy a colocar aquí, miren, por ejemplo, este sería el mismo,
Sí, este sería el cuadrante y aquí pondríamos RSSI del AP1, ¿no? Entonces aquí tendríamos un vector de valores o de ejemplos que vendrían al AP1, ¿no? De hecho, lo voy a poner mejor así. Ajá. Este sería como el label, la etiqueta, o sea, la ubicación del cuadrante. Aquí pondríamos RSSI AP1, RSSI AP2, RSSI AP3, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos dio, qué sé yo, un valor 1 punto algo, digamos. Luego, en la siguiente medición nos dio 1.5, por ejemplo, y así. Entonces, de esta manera nosotros sabíamos que podíamos hacer X cantidad de muestras, pero como todos están en el mismo cuadrante, resultan ser ejemplos o diferentes ejemplos de una misma etiqueta. Entonces, mientras más ejemplos tú tienes en un algoritmo, pues de inteligencia artificial, mejor, ¿no? Obviamente, siempre y cuando esos ejemplos sean consistentes a lo que se desea medir, por supuesto. Ok. Sí, se quedó sin audio, Víctor. Entonces, perfecto. Entonces, a medida que nosotros empezamos a realizar más mediciones con un mismo label, tenemos más etiquetas. Y lo mismo fue, bueno, pues obviamente a medida que nosotros empezábamos a tener ya en una ubicación el dispositivo, se empezaron a hacer múltiples mediciones y resulta que estas tres columnas que ustedes ven aquí pasan a ser nuestras características de esta etiqueta, ¿no? De esta tarea, por ejemplo, que queremos, bueno, de esta ubicación, que finalmente, pues, con algoritmo de regresión queremos que nos determine en qué ubicación se encuentra, ¿no? Entonces, estos RSSI del AP1, AP2 y AP3, RSSI AP, RSSI AP, pasan a ser ahora entradas de nuestro algoritmo de regresión, ¿no? Nosotros va a ver más adelante que usamos el Toolbox Regression Learner de MATLAB. Y finalmente lo que nos arroja esto es la ubicación en X y la ubicación en Y, ¿ya? Entonces, así es como a medida que nosotros íbamos moviendo el dispositivo, hacíamos más mediciones y aquí en el dataset que se va creando, teníamos, por ejemplo, ya vamos a ver cuántos fueron la cantidad de ejemplos que obtuvimos por cada label. Luego de eso, agregamos, bueno, movíamos el dispositivo móvil y ahora estamos en el cuadrante 1, 2 y así empezábamos a hacer X cantidad de mediciones, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que hicimos fue coger y dividir el espacio de 400 centímetros por 200 centímetros en 200 cuadrículas, ¿no? Como pueden ver. Entonces, lo que hacemos luego, pues, es coger el dispositivo móvil y ponerlo en el centro de cada cuadrícula y hacer registros. Claro que si nosotros quisiéramos ser más exactos, bueno, por ejemplo, si estuviésemos hablando de una simulación, ahí hubiese tocado, por ejemplo, hacer pequeñas variaciones dentro de la misma cuadrícula para generar valores diferentes, lo que les contaba hace un rato. Porque en simulación, si tú lo dejas en una ubicación céntrica y espera y tratas de tener diferentes medidas, pues bueno, depende del software, ¿no? Pero de momento la experiencia que hemos tenido dan resultados iguales, ¿no? Pero como es un equipo físico, tenerlo en el centro y hacer varios registros nos daba valores con pequeños cambios, pero para nosotros lo vimos como una fortaleza porque son más ejemplos para una misma etiqueta. Bien, ahora con respecto al access point, es el que ustedes pueden visualizar aquí en pantalla. Usamos el ESP0 como dispositivo de comunicación. Recordemos que este SP0 tiene un microcontrolador embebido y pues utilizamos una fuente de conmutación para bajar el voltaje y poder alimentarlo a 3.3 voltios. Y aquí lo que hacíamos es conectar una batería o una alimentación. En este caso nosotros usamos una batería
de 9 voltios para alimentarlo y tener los APs en sus posiciones. Es importante también mencionar de que durante el proceso de registro, la batería, estábamos constantemente monitoreando el nivel de voltaje de las baterías, porque pues si la batería empieza a bajar la cantidad de energía que pues presenta, pues las potencias también se van a ver afectadas. Entonces ese era un parámetro muy importante que medíamos, porque ya luego para hacer las pruebas en caliente pues deberíamos ser consistentes, ¿no? Y listo, pues recordemos, bueno, que el SP0 está basado en el SP8266, ¿no? SP8266. Con respecto al dispositivo móvil, este de aquí presenta, bueno, pues dos módulos, ¿no? Uno, un SP0, llamamos 1, para conectarse con los otros, en la misma red Wi-Fi con los otros APs, ¿no? Y constantemente ir pidiendo los valores de RSSI, ¿ok? Y por otro lado, teníamos conectado otro ESP0, que ese se conectaba a una red local para poder recibir los valores que se están midiendo, porque estos micros no los configuramos para un almacenamiento local, sino un envío constante de los datos, ¿ya? Entonces, eso cabe mencionarlo, ¿no? Adicional a ello, pues, una pila, pues, para alimentar estos módulos y una fuente, pues, conmutada también, ¿ok? Este es el diagrama de la adquisición de datos. Como ustedes pueden ver, aquí están en el device, en el mobile device, usamos dos SP, ¿no? Nuevamente, uno para conectarse con los APs y otro para enviar los datos al computador, ¿no? Entonces aquí lo podemos ver de una manera más explícita. Tenemos un SP0 que envía al computador los datos, mientras que el otro se conectaba a los APs en caliente, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros teníamos el registro de los datos y entre ambos módulos se conectó por I2C. Entonces, de este SP0 obteníamos los valores de RSSI de los tres APs, recibíamos por I2C y este valor lo enviábamos por Wi-Fi al computador que lo recibía, ¿ya? Luego de esto, pues, se empezó, bueno, y ahora sí ya les voy a indicar los números. El dataset es el que ustedes voy a mostrarles ahora, es este de aquí, ¿no? Por cada casillero, lo que nosotros tenemos son los valores de AP, como pueden ver, ¿no? Aquí, si se logra ver, ¿sí? Entonces aquí tenemos el casillero, ¿sí? A ver. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, casilla uno, ¿no? La casilla uno está a 10 centímetros y 190 centímetros, por ejemplo, y aquí tenemos el AP, por ejemplo, el AP0, bueno, lo llamamos con AP0, 1 y 2, y aquí están las mediciones, ¿no? Estas tres mediciones que ustedes ven aquí son un ejemplo, ¿no? Hacíamos las tres mediciones de los RSSI en un instante y eso lo guardábamos aquí. Luego hacíamos al otro segundo, hacíamos otra vez mediciones y la guardábamos como otro ejemplo, y una medición cada segundo, ¿no? Entonces, de esa forma hicimos 100 mediciones, como pueden ver aquí, de un mismo label, de una misma etiqueta u ubicación, ¿ya? Entonces, este dataset cuenta con 200 casillas o 200 ubicaciones de un dispositivo móvil, con información de valores de potencia, RSSI recibido de 3 APs y con 100 ejemplos de cada posición, ¿no? Entonces eso es importante aclararlo. Estos datos fueron liberados en Dataport. Dataport es una plataforma de IEEE que te permite liberar datos. Es muy interesante. De hecho, lo interesante es que tú aquí, bueno, llenas esto como te crea un mini sitio, ¿no? Un mini sitio web y tú publicas tus datos y lo interesante es que te genera un DOI, ¿no? Que tú ya lo puedes incluso citar para algún artículo, ¿no? Digamos, hoy por hoy, por ejemplo, las publicaciones
que se realizan incluyen la liberación de datos por si alguien más desea replicar tus experimentos. Y de hecho, hasta se liberan los códigos como lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, por eso es que esta es una muy buena opción para aquello, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver la descripción del dataset y aquí está el archivo CSV que les estoy mostrando en este instante. Entonces, eso es el dataset que ustedes pueden ver acá, ¿no? Ok, aquí también hay un poquito más de detalles con respecto al dataset que les estaba comentando. Aquí está la información del área, que es de 4 por 2 metros. Ok, se dividió en 200 casilleros, ¿no? Que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Adicional a ello, pues yo acostumbro también liberar ahí el código principal, pero también está en GitHub, por supuesto, y también la versión CSV y la versión en .mat. Ok, bueno, vamos a ver ahorita la codificación, el algoritmo que se utilizó. Entonces, el código, pues, es el que ustedes ven aquí. Primero lo que hacemos es, este código está bastante modular, es muy interesante. De hecho, los cursos que hemos tenido la oportunidad de, de ver con Manuel, lo que él me ha planificado, trato de hacerlo de esta manera estructurado, ¿no? En una carpetita, por ejemplo, tenemos todos los source codes o las funcionalidades y en otra carpetita tenemos todos los datos. Entonces, este código está estructurado de esa forma. Am, acre- a- agregamos por medio de addpath la dirección donde están los source codes y la dirección donde está el dataset y de ahí trabajamos de una manera más tranquila de en adelante, ¿no? Entonces, una de las funcionalidades que usamos es find CSV, pues para simplemente buscar todos los archivos CSV que estén en la carpeta data y de esa manera cargarlos de forma automática, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, pues, si es que hubiesen más archivos, ¿no? Si hubiesen más archivos, este código simplemente los carga, los enlista y los recorremos aquí con este for, ¿no? Y bueno, solo si no, no nos alcanzaría el tiempo, lo que hacemos aquí es buscar todos los archivos y empezar a cargar los datos y a dividirlos por mediciones de cada P y agregándole, obviamente, también sus respectivas etiquetas, ¿no? Ok, luego de eso, pues aquí tenemos un ejemplo de los datos. Aquí podemos ver las mediciones de los valores de RSSI de cada uno de los APs. Con respecto a las cuadrículas, perdón, estos son los, sí, este color de aquí son las cuadrículas que ustedes ven aquí, ¿no? Que va de 1 a la 200, es esta señal que está aquí, si se logra ver, este valor de aquí. Aquí tenemos la posición de X y también de Y, que va variando, y estos son los valores de RSSI, son los valores que están aquí, ¿no? Son valores pequeños, ¿no? Bien, luego de eso, otra cosa interesante es que, si bien es cierto, el recorrido cuando se hizo las mediciones fue de uno en uno y fue ordenado, por eso es que ustedes ven las mediciones que son ordenadas a medida que vamos incrementando, moviéndonos en X, luego cada cierto tiempo nos vamos moviendo en Y. Pero ya cuando vamos a enviar a entrenar los algoritmos, es importante hacer una mezcla de las filas para que no tengamos ningún tipo de secuencia en las mediciones. Entonces aquí se hizo un ordenamiento pseudo aleatorio de todas las filas. ¿Y qué me refiero con filas? Etiqueta RSSI 1, RSSI 2, RSSI 3. Entonces, de esa manera teníamos los ejemplos todos dispersos en un mismo dataset, ¿no? Es decir, por ejemplo, digamos, si por coincidencia primero salía cuadrícula 3 o posición XY 1, 1, teníamos valores y ese mismo ejemplo podría estar al último en cualquier posición, pero obviamente con sus otras mediciones de RSSI. Ok, entonces aquí ya, luego de hacer el ordenamiento aleatorio, pueden ver que aquí ya no hay ningún tipo de orden, ¿no? Entonces esa es la idea, pues no dar algo ordenado, porque al final igual cada fila tiene sus valores de RSSI y su etiqueta, así que no importa cómo estén ordenados en filas, por supuesto, porque las columnas son, los mismos valores de columnas son constantes, así que nos queda esto, ya los valores ordenados aleatoriamente, ¿ok? Bueno, pues adicional a ello, otro criterio que se utilizó, pues fue el tema de la normalización de los valores de RSSI, ¿ok?
También, si es que hubiese, por ejemplo, también, este fue un preprocesamiento inicial, si es que hubiese algún valor outlier, pues también se lo eliminó. Por ejemplo, había ocasiones en que se esperaban los valores de RSSI y no llegaba ningún dato, pues tomaba los valores que sí eran consistentes. Pasaba rara vez, pero ese filtrado también se lo hizo. Aquí ya tenemos la representación gráfica exclusivamente de los RSSI para ver obviamente cuál fue su naturaleza. Como pueden ver, son valores que, bueno, ya es normalizado de 0 a 1 y aquí están los valores, ¿no?, de mediciones. Bien, dentro de la extracción de características, del proceso de extracción de características que se hizo con estos datos, básicamente se hizo una estimación de un valor promedio, pero eso se le hizo durante el proceso de registro. Sí, es decir, durante el proceso de registro, hasta que llegue el segundo, hacíamos mediciones de varios valores y enviábamos el valor promedio. Obviamente eso ya va a nivel de firmware, pero si queremos saber qué características se sacó, pues fue el RMS, el valor promedio, perdón, de los valores RCI medidos en esa ventana temporal. ¿Ok? Y luego, pues, aquí están, bueno, aquí hay una pequeña gráfica, nada más de las diferentes valores de RSSI del dispositivo móvil. Por ejemplo, estas fueron las mediciones de RSSI con respecto al AP0, ¿no? Y como pueden ver, cuando el dispositivo móvil estaba más cerca del AP1, había más potencia, obviamente, ¿no? Ahora, con respecto al AP0, perdón, con respecto al AP1, igual, el dispositivo con sus mediciones, a medida que se acercaba más al AP, pues obviamente tenía más potencia. E igualmente, el mismo dispositivo móvil con los diferentes cuadrículas, a medida que se acercaba más al AP2, más potencia, ¿no? Entonces, en combinación, tenemos, por ejemplo, este valor de potencia RSSI de aquí y el RSSI de acá, son de un mismo dispositivo móvil, ¿no? Pero visto desde la perspectiva de cada uno de los APs, ¿no? Entonces, por eso es que al momento que se hace la estimación, sí se logra detectar la ubicación del dispositivo gracias a la distribución de estos APs. Un trabajo futuro podría ser probar otras distribuciones de los APs, ¿no? O probar una cantidad diferente de APs. De momento, el uso de los 3 AP fue por un tema más económico, diría yo, por tema de tiempo. Queremos hacer una prueba rápida, disponíamos de esa cantidad de equipos, ubicamos 3 dispositivos, pero si aumentamos la cantidad, obviamente, mínimo 3, si aumentamos la cantidad de APs, pues tendríamos quizá una mejor resolución. ¿Ok? Bueno, luego de eso, aquí simplemente una información estadística de los diferentes valores. Y acá ya tenemos el Regression Learner, el Linear Regression, que es el toolbox de MATLAB. Y aquí ya vemos los valores de root mean square error obtenidos con los 24 algoritmos que ofrece este toolbox, ¿no? Entonces se probó con linear regression, decision trees, support vector machines, los kernel support vector machines, ensemble, Gaussian process regression y neural networks, ¿no? Con diferentes tipos de configuraciones, pero el Gaussian Progress Regression es el que nos dio un menor error. Automáticamente el toolbox de MATLAB te dice cuál es el que tiene un menor error y te dice, bueno, este es el mejor algoritmo con esas 3 características o features que sabemos que son las potencias RSSI de cada uno de los AP, 0, 1 y 2. ¿Ok? Entonces, bueno, esto en cuanto a posición en X, que son los 400 centímetros, tenemos 70 centímetros de error. Y en cuanto a la posición en Y, que son 200 centímetros, tenemos 30 centímetros de error, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente una gráfica nada más de valor predicho versus valor real. Y bueno, pues aquí están simplemente los cálculos de, de error o el R cuadrado, que eso lo vamos a ver en la presentación, ¿no? Entonces, todo eso está en el algoritmo, el código está liberado en GitHub.
entonces está aquí. Ustedes pueden, si gustan, pueden revisarlo. Aquí están los source code, todas las funcionalidades que les contaba. También están aquí, ¿no? El código está súper modular. Uno lo ve, revisa el código, está súper modular, pero todo está con funcionalidades, ¿no? Todo está con funcionalidades y aquí incluso están los datos. Perfecto. Entonces, eso, bueno, este es el código que ya lo vimos. Estos son los resultados que mostrábamos en la tabla de Regression Learner de MATLAB. Y aquí están los resultados, que son 70 centímetros en cuanto al X, que es un rectángulo del escenario donde se realizó el experimento, como recordarán hace un ratito. En el eje de las X eran 400 centímetros y en el eje de la Y eran 200 centímetros, ¿no? Entonces tenemos un error de 70 centímetros en X y 30 centímetros en Y. ¿Ok? Bueno, pues eso, ¿cómo lo medimos? Pues bueno, ese es el root mean square error que más o menos te da un 17,5% error. Sé que usualmente el tema de los errores se lo utiliza para clasificación, pero bueno, en regresión se utiliza más el root mean square error o este tipo de métricas, pero podemos decir que este fue, bueno, podemos sacar la especificidad, ¿no? ¿Qué tan exacto sería? Sería 100 menos 17,5. Bueno, ese sería el R cuadrado, ¿no? El 82,5%, mientras que en el otro caso sería un 85% exacto, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, este valor nada más lo puse para determinar la especificidad, simplemente, ¿no? Pero cuando se trata de regresión usamos este tipo de métricas, ¿ya? Ok, entonces podemos ver que sí es posible utilizar, primero que nada, el SP0, pues un módulo súper barato, me parece que lo podemos conseguir menos o casi a 3 o 2 dólares. Una aplicación bastante rápida, bastante pequeña, son módulos muy pequeños, consumen baja potencia y sobre todo conmutamos en modos de sueño. Y pues bueno, sí es posible utilizarlo en ambientes interiores para tener pues una precisión pues aceptable, ¿no? Em, Adicional a ello, pues puedo indicar que el algoritmo, pues lo interesante es que sí aprende a determinar la distancia en ese tipo de ambientes. Todo depende, por supuesto, de la calidad de los datos, ¿no? Es importante mencionar que si en este escenario hubiésemos ampliado la cantidad de escenarios, bajaríamos el error. También, ¿por qué no lo hicimos en su momento? Porque teníamos cierto miedo de caer en sobreentrenar el modelo, ¿no? Es importante también mencionar que cuando se haga este tipo de aplicaciones, de todo tu dataset, tú puedas hacer una división bueno, también depende, hay algunos que cogen 70-30%, 70% para entrenar y 30% para validar. Los datos los resultados que ustedes están viendo aquí son de validación, por cierto, ¿no? Porque entrenamiento a veces obteníamos menos error, pero los que solemos, bueno, reportar es de validación, es decir, para ver si el modelo es capaz de generalizar, por supuesto, ¿no? Otro consejo sería tratar de hacer más pequeñas las cuadrículas que se plantearon al inicio para tener una mayor precisión o una precisión más fina, ¿no? En este caso, eso también puede ser como un trabajo futuro y eso quizá vaya de la mano con el aumento de APs, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Esta explicación fue súper interesante y si ustedes pues tienen alguna duda, pues pueden hacerla llegar por correo, pues no hay ningún problema. Y si no, pues también podemos realizarlas ahora si es que tienen inquietudes, por supuesto. Eso, muchísimas gracias por la oportunidad. Manuel, no sé si tienen alguna inquietud. Sí, muchas gracias, Víctor. Una consulta. El dispositivo, el móvil, tiene dos SP8266, ¿verdad? Dos Así es, móviles. correcto, exactamente, porque él Ya. es el que centra la información. Bueno, en realidad pudimos haber hecho que cualquiera la centre, pero como él es el que envía la trama y recibe, bueno, y recibe el parámetro RSSI de los tres, entonces decidimos que sea el que lo envíe directamente al ordenador. Pero a nivel técnico, cualquiera pudo haber sido el que tenga dos. Lo Pero hacía por sí, el consumo de energía, porque esto va con una batería, ¿verdad? El móvil. sí, exacto, exactamente, exactamente.
Ya, ahora, Sí. bueno, tenemos un área bien pequeña. ¿Se podría replicar este experimento, pero en una hacienda? Digamos que tengo un ganado por ahí y habría alguna forma de replicarlo. ¿Qué tecnología recomendarías? Ya, ya, esa pregunta es interesante porque cuando mencionaba el tema del escenario al inicio en la parte de metodología, indiqué que no había aquí ningún obstáculo, ¿verdad? Sin embargo, si ya estamos hablando de una hacienda donde puede crecer vegetación o puede haber lluvia, inclusive, de hecho hay estudios que hemos realizado también en tema de en ese tipo de temas de enlaces en los cuales la lluvia afecta el tema de la potencia de la señal. Bueno, no tanto de la potencia, sino la propagación de la señal. Entonces, donde hay todo ese escenario que no está tan controlado como un ambiente indoor bajo techo, sino que ahí puede haber tema de lluvia, puede haber tema de la evapotranspiración del suelo, de la plantación. Entonces, en ese tipo de escenarios, no es que no se pueda hacer esto, sí se lo puede hacer, pero muchas veces para evitar que, que ese tipo de condiciones afecte tanto la calidad de la señal, lo que se suele hacer es sobredimensionar la potencia de los equipos. En ese sentido, pues se pueden utilizar equipos LoRa que asimismo, mediante el tema de la evaluación de la potencia recibida, permita pues generar una triangulación de algún dispositivo. Entonces, podría ser con tecnología LoRa. Claro, te tocaría cambiar la red inalámbrica de bajo consumo por otra tecnología, ya no sería Wi-Fi. Por supuesto, sí, en este caso sí. Además que hay algunos dispositivos LoRa, si ya estamos hablando de una finca, muchas veces ahí no es que tienes conexión a Wi-Fi, pero algunos dispositivos LoRa actuales ya vienen con módulos GSM, entonces tranquilamente te permitiría enviar datos a la red celular. Ya que actúa como gateway, sería hay Así una es. red por ahí, hay algunas configuraciones para la red LoRa, para que uno de ellos sea el que envía la información. También el dispositivo móvil tiene una fuente de energía. ¿Hay alguna forma de que el dispositivo móvil sea pasivo? No necesite una fuente de energía. ¿Se podría también reemplazar eso? Ya, ese tema es chuzo. Para este tipo de aplicación no fue contemplado con esa idea de no ser, no, que sea pasivo en realidad. Pero algo se me ocurre, por ejemplo, como un RFID, ¿no? Los RFID, ellos reciben la energía de la propia radiación de la antena, de la propia antena, entonces ahí se alimentan. Quizás bajo esa misma premisa se podría pensar quizás en algún tipo de bobina que lo energice, pero quizás aquí con una especie de capacitores que almacenen la información, podría ser, pero ahí la distancia se vería afectada, ¿no? Tú verás que, por ejemplo, cuando hay viajes a otras provincias, el tag RFID que uno tiene en el vehículo, pues tiene que pasar, qué sé yo, unos, creo que 10, 20, máximo 20 metros de distancia a la antena, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de la distancia prácticamente, sí, pero podría Claro. ser también una idea interesante de, O de acondicionar analizar. señales, energía alternativa, un panel solar podría ser, como es un robotcito móvil, un vehículo que está moviéndose, podría ser un panel solar o algún tipo de energía adicional para que no se descargue la batería completamente. Bueno, estas baterías son pequeñitas, no son las que se usan en los Smart, ¿no? En la Smartwatch creo que lo he visto esta batería pequeñita. Sí, estas antenas, perdón, estas baterías las suelen vender para los SP32 que son recargables, así que este no es de un smartwatch, en realidad es de los que venden justamente para los SP32. Son un poquito más grandecitas. Listo, interesante tema. Muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempito. Interesante presentación. Quizás repliquemos en algún momento algún cursito. Me preguntaban los estudiantes de la carrera si hay algún cursito precisamente el día de hoy para la parte de Red LoRa, me decían unos, y el otro es la programación del SP32 a través de Wi-Fi. Tenemos algunos dispositivos por aquí disponibles y hemos colaborado bastante con Víctor. Estamos puliendo los dispositivos IoT, las plataformas IoT de código abierto. Por ahí está la de Maglano, la ThinkSpeak, ¿no? ThinkSpeak es la plataforma de MATLAB. Yo utilizo bastante la OviDots. Utilizo Adafruit, que es la que me encanta porque es un poquito más libre el acceso de datos. Hay diferentes plataformas que se pueden conectar a estos dispositivos.
Coméntame una cosita, última cosa, Víctor. La información de la ubicación de la potencia de la red Wi-Fi que tienes ahí, me decías que pasa a IEEE. ¿Cómo es ese mecanismo? ¿Cómo funciona eso? Claro, verás, o sea, no es algo automático por si acaso, sino que luego de realizado el experimento de registro de datos, ya cuando tú ya tienes tu dataset, o sea, entiendo que quizá lo esté relacionando a una plataforma Real. IoT en la nube, ¿no? O sea, lo puedes hacer, o sea, como tú registres los datos puede ser de forma local o una plataforma IoT, ¿verdad? Pero cuando tú ya haces un artículo científico, muchas veces la persona que lee tu artículo le interesa ver dónde está el dataset o dónde están los códigos que tú usaste. Entonces, una forma bastante aceptada es pasar el GitHub, ¿no es cierto? Y aquí puedes también tener tu dataset. Pero si tu dataset es muy grande, el GitHub no te permite subirlo, ¿no? Porque hay una cierta limitación con la cantidad de archivos, el tamaño de cada archivo que puedes subir, ¿no? Entonces, una idea interesante es subir a Dataport. Dataport es una plataforma que te permite como un repositorio de datasets, ¿no? Que tú puedes subir tu dataset aquí. Esto ya es offline, ¿no? Tú ya subes el dataset que registraste en algún experimento, pero tú quisieras de pronto divulgarlo o compartirlo para que algún otro investigador lo pueda utilizar o tus estudiantes lo puedan utilizar. Entonces aquí lo interesante de Dataport es que te crea un DOI, ¿no? Y que puedes citar incluso el dataset, ¿no? Entonces es una forma también interesante de que cada vez que crees un nuevo dataset que crees que sea interesante, valga la pena para que los estudiantes lo puedan revisar u otros investigadores, pues lo puedes dejar disponible de esta forma. Interesante. Esta plataforma es la misma que ejecuta, el dataset le hace una especie de análisis también, la misma plataforma. No, la plataforma que hace eso es ThinkSpeak. ThinkSpeak es la plataforma que te permite enviar datos a ella y hacer en caliente procesamiento en tiempo real. Esta plataforma de aquí es solo un repositorio. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo? Aquí mismo lo dice cuando tú vas a crear un nuevo repositorio. A ver, creo que aquí me sale la opción. A ver. Ah, Submit a Dataset, perdón. Aquí está, mira. En la versión gratuita te permite crear hasta 2 terabytes de datos y tiene su integración con Amazon Web Server. Esa opción no la he probado, pero automáticamente te genera un DOI que básicamente te permitiría citar este dataset. Se lanzaría, claro, en tiempo real. Y Amazon Web Service tiene un bloque que permite aplicar inteligencia artificial, machine learning también, ¿no? Ujú. Así integraría con Amazon Web Service. Interesante, interesante. Sí, Sí. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. No te quito más del tiempo. Muchísimas gracias, por la información. Esto aquí lo vamos a transmitir en nuestros canales oficiales. gracias a ¿Alguna ustedes. Seguir tu unidad.